La noche en que Clara decidió obedecer a Dios, todo quedó reducido a una llave, una Biblia y 2 niñas dormidas. La mesa estaba puesta como cualquier otra. El sonido del reloj en la cocina marcaba los minutos con una calma tensa. Él habló con una frialdad que ya conocía. Si vas a la iglesia, no vuelves a casa. No era una amenaza nueva. Era la suma de cientos de pequeñas exigencias que habían ido vaciando su vida hasta que solo quedó un ultimátum claro: elegir entre su nueva fe y el lugar donde vivían. Ella tomó la Biblia porque era lo único que no quería perderse, y abrazó a Isabela y Julia como quien se agarra a una balsa en medio de la noche. Desde fuera, la escena puede parecer simple. Una mujer que deja su hogar, pero lo que llevó a esa puerta cerrada fue una historia larga y sutil, hecha de gestos que iban minando la seguridad hasta convertirla en inseguridad cotidiana. Clara no era una mujer que viviera alejada de la fe. Tuvo una infancia con oraciones en la mesa y villancicos en la sobremesa. Sus padres iban a la iglesia, pero la religión fue durante años más una etiqueta que una experiencia vivida. Se casó con Carlos con la esperanza de construir un hogar como los de su infancia: risas, apoyo, una fe transmitida entre generaciones. Al principio, él era atento, un hombre con ideas claras y cierta firmeza que a ella le pareció atractiva. Con el tiempo, esa firmeza se convirtió en control. El control no apareció en un estallido. Llegó en frases pequeñas: no hace falta que salgas tan tarde. ¿Quién te invitó a esa charla? O no entiendo por qué necesitas compartir tanto en redes. Cuando Clara comenzó a sentir la necesidad de profundizar su vida espiritual, primero tímidamente, luego con hambre de comunidad, encontró en esa curiosidad la resistencia de Carlos. Él ridiculizaba las preguntas que le ponían en juego, restaba importancia a sus inquietudes y en ocasiones las ignoraba deliberadamente. Los episodios más dolorosos no fueron los grandes gritos, sino la erosión diaria, decisiones económicas tomadas sin consultarla, sutiles limitaciones a su contacto con amigas, reproches por no haber hecho lo suficiente en la casa. Él criticaba su forma de rezar, la corregía públicamente en cenas de familia, la hacía sentir que cualquier búsqueda de autonomía era una amenaza para el matrimonio. A la vez que controlaba, mostraba gestos de aparente preocupación. Le recordaba citas, sabía exactamente qué le gustaba comer, lo que en el fondo funcionaba para mantenerla dependiente. Era el abuso psicológico vestido de cuidado. Muy arriba, en su vida había una grieta añadida. La familia política de Clara no siempre fue noble. Su suegra, doña Marta, era reservada, a veces crítica. Sin embargo, en momentos decisivos, también mostró tacto y protección. En contraste, doña Teresa, una vecina de la primera época del matrimonio, fue quien vio una Clara diferente, la que sonreía con timidez y a la que invitó a una reunión de mujeres en la iglesia local. Fue Teresa quien, con un gesto simple, sembró la semilla que haría germinar la obediencia de la que más tarde dependería la vida de muchas personas. Aquella invitación fue un hilo delgado pero decisivo. Las primeras visitas a la iglesia fueron una sorpresa. Oraciones simples, rostros que se acercaban sin juzgar, una palabra que sanaba donde la casa había herido. Clara empezó a leer la Biblia con hambre, a llorar en silencio en los cultos y a sentir que algo en su interior se alineaba. Había libros viejos que hablaban de dignidad, pasajes que la devolvían a sí misma. No fue una conversión espectacular, ni un llamado que vino con relámpagos. Fue una atracción paulatina hacia una comunidad que hablaba de justicia, protección y valor. Y con esa fe nacía también una obligación nueva: obedecer a Dios en aquello que Él le pusiera delante, aunque doliera. Cuando Clara mencionó a Carlos que quería asistir más a la iglesia,
La respuesta de él osciló entre la indiferencia y la censura. Al principio había indiferencia. Ve si quieres, pero luego me prepararás la cena. Después, la censura aumentó. Las primeras discusiones sobre ir a la iglesia se colaron en conversaciones cotidianas y terminaron por volverse tácticas de control emocional. Reproches después de cada culto, silencios punitivos y, en público, descalificaciones que la dejaban humillada. Ella trató de negociar, asistir un día sí, otro no, invitar a la familia para que todo pareciera normal. Pero cuanto más se acercaba a la comunidad, más celoso se volvía él. No soportaba que su esposa encontrara consuelo y compañía fuera de los límites que él trazaba. Hubo también momentos en los que Carlos transformaba la espiritualidad en arma. Leer versículos para cortar cualquier intento de autonomía, citar la sumisión sin comprender que la Biblia habla de amor, reciprocidad y dignidad. Eso añadió una capa dolorosa. La fe que la fortalecía en la iglesia era, a la vez, manipulada por el agresor como herramienta de presión. Clara aprendió a desenredar esas verdades. La obediencia a Dios no podía ser excusa para el sometimiento. El conflicto escaló como toda escalada. Silencios que duraban días, amenazas veladas, chantajes afectivos. Clara empezó a llevar escondida la Biblia en la bolsa, a leer en momentos robados, a llorar mientras cosía para que las niñas no la escucharan. Su confianza se fue fragmentando. La economía del hogar se convirtió en un otro frente de control. Carlos manejaba las cuentas, hacía que ella dependiera de transferencias pequeñas y controladas. Si hablaba más de la cuenta, la tarjeta se perdía. Si discutía sobre llevar las niñas al pediatra, la respuesta era recortarle los recursos. Así, la dependencia financiera se volvió una barrera casi infranqueable. En paralelo a esta tensión, surgió en la comunidad una figura clave, Pastora Lidia. Era conocida por su voz serena y su manera práctica de acompañar a mujeres en riesgo. No ofrecía discursos románticos. Acompañaba a quien tocaba su puerta con camas disponibles, abogados que trabajaban en red y un lema claro: primero seguridad, luego restauración. Cuando doña Teresa notó que Clara cambiaba, la empujó con cuidado hacia Lidia. No fue un empujón brusco, fue una conversación a horas de té, una invitación repetida y una mano tendida en una tarde de lluvia. A la iglesia también llegó el pastor André, un líder que no esquivaba los temas difíciles. Desde su papel, impulsaba que la comunidad fuese no solo un grupo de oración, sino un lugar de respuesta práctica. Decía con frecuencia que la fe verdadera exige coraje y que la iglesia debe ser un refugio activo. Para Clara, encontrar en la congregación rostros que parecían entender la complejidad de su situación fue clave. No se trataba solo de pedir ayuda. Era encontrar estrategias tangibles. ¿Dónde dormir una noche? ¿Quién podría acompañarla a gestionar una denuncia si fuera necesario? ¿Cómo crear un plan para proteger a las niñas? El día del ultimátum no fue súbito. Se sentía venir como una nube que se espesa. Había sido precedido por una discusión por la que él la había humillado en la mesa, por mensajes que le exigían dejar la obsesión con la iglesia, por una noche en la que él la dejó sola con las niñas después de un reproche cruel. Esa misma noche, Clara cerró la puerta de su habitación con llave y comenzó a rezar en voz baja. Las niñas dormían. La casa se movía en el silencio. Carlos no cerró mucho los ojos antes de volver a la habitación, con palabras que pretendían ser razonables. O tu fe, o nosotros. Él le puso la bolsa con la ropa sobre la cama, como si cerrara un expediente. Hubo un instante en el que Clara sintió que su cuerpo y su alma se dividían. Una parte quería evitar la ruptura a cualquier precio. La otra no podía renunciar a lo que había empezado a creer que era verdad.
Recordó lecturas sobre mujeres bíblicas que tomaron decisiones valientes, sobre Esther, que arriesgó la vida por su pueblo, y sobre José, que, a pesar de la injusticia, persistió en la integridad. No usó esas historias para justificar una huida imprudente, sino como espejo de la fidelidad que exige consecuencias. Tomó la Biblia. Llamó a doña Teresa para decir que iba a la reunión de mujeres. Esa llamada fue la cuerda que la sostuvo ese día. No contó todas las cosas que llevaba consigo: documentos, un poco de ropa, dinero suelto escondido entre las páginas del libro de cocina. Lo que sí llevaba de forma consciente era la resolución de buscar protección para sus hijas. Antes de salir, sus manos temblaron. Dejó una nota breve en la mesa que no esperaba que él leyera. «Voy a cuidarnos. Rezo por ti». Fue una nota que no cerraba heridas, pero que ponía límites. La iglesia la recibió, no con solemnidad fría, sino con pragmatismo humano. Una habitación para dormir, una cena caliente, una oración compartida. Pastora Lidia no se limitó a consolar. Coordinó que Clara hablara con una abogada que colaboraba con la comunidad, la doctora Juliana, y que una terapeuta, la doctora Sandra, pudiera ver a las niñas. También organizó que alguien se quedara con Clara esa primera noche para que no se sintiera sola mientras tomaba decisiones. En la oscuridad de la sala común, con la Biblia entre las manos, Clara sintió por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. No todo fue alivio inmediato. Había miedo palpable. ¿Qué haría Carlos? ¿Regresaría a buscarles? ¿Qué dirían los vecinos? La comunidad ofreció respuestas concretas: un plan de emergencia, números de contacto, lugares seguros. Aún así, la sensación de pérdida era real. Había dejado atrás no solo un techo, sino recuerdos, cuentas conjuntas, un perro que amaban, la biblioteca que había acumulado con él. La decisión costó de inmediato, renuncias pequeñas que sumaban un gran duelo. El apoyo de la iglesia en esa fase fue tanto espiritual como operativo. Se organizó una ronda para acompañarla a la comisaría y presentar una denuncia formal si ella lo deseaba. Allí, en la comisaría, la palabra denuncia pesó. Para muchas mujeres, dar ese paso implica revivir humillaciones, implica creer que la ley puede protegerlas. Fue la doctora Juliana quien explicó con claridad cómo funcionaría la solicitud de una orden de protección en España, qué documentos serían necesarios y qué alcance podía tener. Aconsejó medidas prudentes: evitar confrontaciones directas, contar con testigos y registrar todas las comunicaciones que pudieran probar el patrón de control. Mientras todo eso sucedía, la relación con la familia de Carlos se tensó. Algunas voces, confusas, acusaban a Clara de dramatizar. Otras, sorprendidas, empezaron a ver señales que antes justificaban. Doña Marta, la suegra, se puso en una posición ambivalente. Por una parte, rememoraba a la mujer que conocía. Por otra, veía la urgencia de la situación y ofreció palabras que no había sabido dar antes. Esa ambivalencia en la familia mostraba la complejidad social del abuso. No es siempre blanco o negro. Hay lealtades, culpabilidades difuminadas y una historia compartida que duele a todos. En la iglesia, las mujeres que habían pasado por situaciones similares comenzaron a acudir. Patricia, una mujer que había encontrado seguridad tras años de manipulación emocional, contó en voz baja cómo construyó un plan de salida. Renata, que trabajaba en una ONG, ofreció contactos externos y recursos prácticos. Amanda, que había vivido violencia económica, narró pequeñas estrategias para recuperar autonomía. Esos relatos no fueron exhibiciones de dolor gratuito, surgieron como mapas prácticos para alguien que estaba empezando a orientarse. Clara, aún con el corazón en carne viva, absorbía cada palabra. Aprendió que la obediencia a Dios
Puede implicar sacrificar bienes, relaciones e incluso la comodidad. Pero también aprendió que la fe no es sinónimo de pasividad. La comunidad que le ayudaba trabajaba en coordinación con profesionales y con la justicia para asegurar que la protección fuera real. No era una narrativa de perdón inmediato y vuelta a la normalidad. Era una hoja de ruta para la seguridad, la recuperación y, con el tiempo, la posibilidad de reconstruir. A la mañana siguiente a su llegada a la iglesia hubo una reunión breve y concreta. Se valoró primero la seguridad de las niñas. La doctora Sandra habló del impacto emocional y propuso intervenciones tempranas para Isabela y Julia, visitas a la pediatra con acompañamiento, actividades de contención y terapia infantil. La doctora Juliana preparó la documentación para iniciar una solicitud de orden de protección. Explicó que ese proceso podía incluir restricciones de acercamiento y medidas cautelares de carácter inmediato si el juzgado lo apreciaba necesario. El panorama era complejo, pero trazable. Mientras gestionaban lo práctico, la pregunta sobre Carlos se mantenía. ¿Qué buscaría él? La esperanza de muchos en la iglesia era que se abriera a la rendición de cuentas, no por conveniencia, sino por auténtico reconocimiento de sus actos. Había historias en la comunidad de hombres que, tras confrontar su comportamiento con responsabilidad y terapia, lograron reconstruir vidas. Pero no se ocultaba que la transformación del agresor no es automática ni garantizada. Requiere pasos demostrables, supervisión profesional y frutos concretos. La iglesia, consciente de esto, insistía en acoplar la misericordia con prudencia. En esos días iniciales surgió un episodio que marcó a Clara, una llamada nocturna en la que una voz amiga le dijo algo que pareció simple, pero que la sostuvo. «Estamos contigo. No estás sola». Esas palabras resonaron con una fuerza práctica. Significaban camas disponibles, apoyo legal y una comunidad dispuesta a acompañar cada paso. La comunidad organizó turnos para cocinar, para llevar a las niñas al colegio y para ayudar con gestiones administrativas. Pequeños gestos que, sumados, devolvían cierta normalidad. Sin embargo, el riesgo no había desaparecido. Las visitas de Carlos no tardaron en intensificarse en formas indirectas. Mensajes insistentes, llamadas a horas intempestivas, intentos de minar la confianza de Clara con promesas de cambio que sonaban iguales a viejas manipulaciones. La situación exigía que las respuestas fueran firmes y coordinadas. La doctora Juliana recomendó conservar los mensajes y, si había amenazas, acudir a la comisaría. La iglesia, por su parte, decidió no dejar sola a Clara en las noches y establecer un protocolo de seguridad para la comunidad que acogía a mujeres en riesgo. En medio de todo eso, Clara tejía una nueva identidad. No era solamente la mujer que había sido. La fe la había hecho mirar las cosas de manera distinta. No como víctima perpetua, ni como mártir resignada, sino como alguien que podía decidir y actuar. Sus oraciones se volvieron más audaces. Pedía protección para sus hijas, claridad para discernir en qué momentos creer a las personas y fuerza para resistir manipulaciones que buscaban neutralizar su valor. La obediencia a Dios se concretaba en pasos prácticos, a veces torpes, a veces valientes, pero siempre con la idea de que la seguridad y la dignidad preceden a cualquier reconciliación. Mientras tanto, en la ciudad, la red que empezaban a formar no era solo para Clara. Las reuniones de mujeres en la iglesia comenzaron a cambiar de tono. Dejaron de ser solo un espacio devocional para transformarse en un lugar donde se compartían estrategias de protección, recursos legales y apoyo emocional. Lo que había empezado como la respuesta a un caso particular empezó a mostrar potencial de multiplicación. Si una mujer recibía esa acogida, muchas podrían recibirla también. Esa idea germinó con cautela.
respetando la confidencialidad de cada historia, pero con una visión clara: crear un ministerio práctico de acompañamiento para víctimas. En una de las primeras sesiones, Pastora Lidia habló con honestidad sobre límites. Perdonar no es olvidar, reconciliar no es regresar a una situación de peligro. Aclaró que la Iglesia apoyaría procesos de restauración si, y solo si, se daban pasos visibles y sostenidos por parte del agresor: terapia, rendición de cuentas, medidas legales y, sobre todo, frutos que demostraran cambio en el tiempo. Fue una lección difícil para algunos, porque el Evangelio enseña el perdón, pero Lidia insistió en que la misericordia no puede convertirse en excusa para volver a dañar a otros. El primer tramo de la historia de Clara terminó, por ahora, con la comunidad activada, con la decisión de acudir a la comisaría y con la simple pero monumental sensación de que había elegido obedecer a Dios. Esa obediencia la había expulsado de su casa, sí, pero también la había puesto en una red que empezaba a dar frutos. Aún así, la noche no estaba cerrada. Había decisiones por delante, procesos legales inciertos y una pregunta que latía en todos los corazones de la congregación: ¿cómo transformar el dolor en proceso que salva sin volver a poner en riesgo a nadie? Si esta historia te interpela o conoces a alguien que pueda estar en una situación similar, en la descripción encontrarás recursos y enlaces al ministerio y servicios de apoyo con los que colaboramos. La tensión seguía viva. En los días siguientes, mientras se preparaban las gestiones y las niñas empezaban a retomar algo parecido a la rutina escolar con apoyo profesional, surgió una llamada que nadie esperaba. Un mensaje formal de Carlos, a través de un abogado del que nunca habían oído hablar, pidiendo explicaciones sobre la ausencia de las niñas. La carta, fría y técnica, llegó acompañada de insinuaciones de demanda por custodia. Era un golpe que mostró que la batalla no sería solo en los tribunales de la vida cotidiana, sino también en el sistema judicial. Esa aparición de lo legal no era nueva. Ya se había previsto, pero su llegada aceleró miedos y también movilizó recursos. La doctora Juliana convocó una reunión para trazar la estrategia, documentar el patrón de control, reunir testigos y preparar la solicitud de orden de protección si las circunstancias lo exigían. Al mismo tiempo, la comunidad oraba con fuerza pero sin ingenuidad. La fe debía caminar con pies en la tierra. Mientras se hacían los preparativos legales, Clara vivió noches de insomnio en las que repasaba cada escena del matrimonio, buscando señales, culpándose por no haber visto antes lo que ahora era evidente. Algunas noches se repetía una frase que la consolaba: no se pierde lo que se entrega por obediencia. Era una frase imperfecta, difícil, pero que le permitía sostener la idea de que su elección, aunque dolorosa, podía abrir puertas para otras mujeres y para ella misma. La historia de esa primera fase no concluye con una victoria ni con una derrota. Queda abierta, con la Iglesia activada, con la ley a punto de entrar en escena y con Clara aprendiendo a vivir en la tensión entre protección y perdón. En el horizonte se dibujan caminos posibles: la protección jurídica, la restauración personal, la creación de un ministerio que amplíe la red de apoyo. Pero también aparecen nubes, reacciones inesperadas, demandas legales y la exigencia de que cualquier reconciliación futura no sea una simple vuelta al pasado, sino el fruto de un proceso auténtico y verificable. Esa es la encrucijada donde queda Clara por ahora, custodiada por una comunidad que ha decidido tomar en serio la seguridad, con decisiones legales en marcha y con una fe que la empuja a ser valiente. La puerta que cerró aquella noche no ha quedado atrás. Ha abierto una ruta que nadie en la congregación hubiera imaginado por completo. Una ruta que requiere prudencia, acompañamiento profesional y un compromiso real con la justicia y la sanidad.
La notificación del juzgado llegó como un sobresalto que cortó la respiración de la comunidad. Audiencia provisional para valorar medidas sobre la guarda y custodia, decía el papel, con fecha y hora que parecía señalar un destino inevitable. No era la primera vez que la Iglesia se enfrentaba a procesos legales, pero sí la primera vez que un caso así había movilizado a tantos niveles dentro de la congregación, desde la coordinación de voluntarios hasta las llamadas urgentes entre abogadas, terapeutas y líderes parroquiales. Aquella sala de reuniones que tan a menudo acogía coros y clases bíblicas se transformó en un centro de logística. Había que preparar testimonios, reunir mensajes, documentar patrones, contar con testigos. La sensación predominante no era de venganza, sino de responsabilidad, proteger a las niñas y a Clara sin convertir el proceso en una batalla que multiplicara el daño. El día de la audiencia, Clara entró al juzgado con una mezcla de nervios y determinación contenida. Llevaba a Isabela de la mano y a Julia en brazos. Ellas habían aprendido a sonreír a la cámara del cole y a confiar en las manos adultas que las cuidaban. La doctora Juliana la acompañó, con carpetas perfectamente ordenadas. También estuvo presente la presencia silenciosa pero firme de Pastora Lidia y como figura de apoyo, doña Marta. En la sala de espera, Clara repasó mentalmente las piezas que explicarían una realidad compleja. Mensajes, testigos de la Iglesia que podían hablar de cambios de conducta, pruebas de control económico, informaciones sobre aislación social, los tiempos en los que Carlos había cosechado el terreno de la dependencia. No se trataba de ajustar cuentas. Se trataba de demostrar que había un riesgo y que las medidas urgentes buscaban la protección. Ante el juez, la escena fue sobria. La defensora de Carlos intentó incidir en la narrativa de la discusión de pareja, en minimizar la gravedad. La estrategia no era nueva, pero la documentación y los testimonios encajaron de forma clara. Llamadas persistentes, mensajes controladores, episodios de aislamiento y evidencias de manipulación de recursos. Además, hubo un dato que inclinó la balanza: la constancia de la intervención profesional, las evaluaciones de la doctora Sandra sobre el impacto en las niñas y los informes iniciales de terapia infantil dieron peso técnico a una experiencia que muchas veces queda en lo intangible. El resultado provisional fue la adopción de medidas cautelares dirigidas a proteger a las menores y a Clara, restricciones de acercamiento y la recomendación expresa de seguimiento terapéutico para todas las partes. Se decretaron también medidas de mediación y, si procedía, un plan para evaluar la posibilidad de relacionamientos supervisados en el futuro. Tras la resolución hubo un aliento colectivo en la Iglesia. Un intercambio de miradas que decía: hicimos lo necesario. Pero la relieve era frágil, la orden de protección no borraba el miedo nocturno ni la incertidumbre por lo que vendría. Llegaron las apelaciones de la otra parte, las publicaciones en redes que intentaron desacreditar a Clara, y el rumor en algunos sectores que interpretaron la intervención comunitaria como intromisión. Hubo quienes preguntaron si no se estaba privando a un padre de relacionarse con sus hijas. La respuesta de la comunidad fue doble: respeto al proceso judicial y una insistencia clara en que la prioridad era la seguridad emocional y física de las menores. Pastora Lidia explicó con calma en reuniones abiertas que proteger no es separar por el placer de separar, sino establecer condiciones que impidan el daño. Mientras la vía judicial seguía su curso, la vida de Clara se fue tejiendo de nuevo, con hilos que no siempre eran visibles. Con la ayuda de la Iglesia y de una pequeña aportación solidaria organizada por varias familias, consiguió un espacio donde asentarse en semi-independencia, un piso pequeño, unas donaciones para el primer mes y, sobre todo,
la confianza en su propia capacidad de gestionar. No fue inmediato. Hubo papeleo, entrevistas para trabajos que parecían nunca llegar, y días en los que el teléfono no sonaba y la soledad se volvía pesada. Pero también hubo pequeñas victorias. Una oferta de trabajo a media jornada en una cafetería cercana gracias al contacto de Renata en una ONG local, una beca para un curso de administración que le permitiría mejorar su currículum y la posibilidad de tener horarios compatibles con las citas de terapia de las niñas. El proceso de recuperación no fue lineal. Clara tuvo que aprender a adjudicar prioridades: el pago del alquiler, la compra de ropa de invierno, la adaptación a horarios para que Isabela no tuviera que cambiar de colegio. La iglesia sostuvo turnos para recoger a las niñas del colegio, para preparar comidas y para acompañarla a gestiones administrativas. El ministerio se organizó. Habría un equipo de acompañamiento que realizaría visitas semanales, otro que coordinaría la atención infantil y otro que se encargara de visibilizar recursos externos. Patricia se convirtió en una presencia constante en la vida de Clara, no tanto con grandes palabras, sino con tareas prácticas y con la paciencia que da la experiencia compartida. «No te pido que me entiendas todo el tiempo», le dijo una vez a Clara, «solo que nos dejes estar». Esa compañía fue medicina pura. En paralelo a esa reconstrucción práctica, se desarrolló un proyecto que pasaría a marcar el carácter público de la comunidad. Un grupo de apoyo formalizado que empezó a funcionar como un programa con hora fija y objetivos claros. Lo llamaron Puertas Seguras, y su razón de ser era sencilla: ofrecer un camino de salida y recuperación que uniera fe, asesoría profesional y acompañamiento legal. No era un recurso improvisado. Se estructuró con la colaboración de profesionales externos, una abogada de guardia para consultas, una terapeuta especializada en trauma infantil para asesorías y formaciones periódicas para líderes de grupos. El modelo buscaba algo que la comunidad había aprendido en carne propia: la distancia entre un sermón y una solución práctica puede ser larga. Había que tenderla con puentes. La iniciativa tuvo un efecto multiplicador. Mujeres que antes acudían a reuniones devocionales empezaron a inscribirse para formarse en acompañamiento y en medidas de seguridad. Renata impartía talleres sobre recursos públicos y cómo acceder a ayudas sociales. Amanda lideraba pequeños grupos de economía doméstica para enseñar a recuperar autonomía financiera. Y la doctora Sandra organizó sesiones semanales de educación emocional para padres y madres. Fue un proceso de profesionalización de la compasión. No bastaba con querer ayudar, había que saber ayudar bien. En el edificio parroquial, la puesta en marcha de protocolos marcó un antes y un después. Pastor André lideró la elaboración de un manual interno: pautas para acoger a mujeres en riesgo, pasos a seguir para la remisión a servicios públicos, instrucciones para documentar incidentes y límites claros para la intervención pastoral. Fue una tarea difícil que obligó a la comunidad a admitir errores anteriores y a aprender. Algunos miembros resistieron. ¿No corremos el riesgo de politizar la iglesia?, preguntaban. La respuesta fue que proteger a una persona vulnerable no es política, es coherencia con la esencia del mensaje que predicaban. Con humildad se enseñó a evitar culpabilizar a las víctimas, a no idealizar la reconciliación precipitada y a priorizar la seguridad sobre cualquier retórica cómoda. En medio de ese crecimiento institucional, la historia humana de la familia siguió su curso. Carlos, por su parte, pasó por fases profundamente contradictorias. Al principio, su estrategia fue de contenido legal: impugnaciones, recursos, conversaciones con su entorno para montar una narrativa de víctima. Pero los procesos tienen un efecto en las personas. La exposición de actitudes y el riesgo de perder la relación con sus hijas
lo forzaron a mirar hacia adentro. Fue la terapia forense, la exigencia de comparecer ante un equipo de profesionales, lo que abrió una vía hacia la toma de responsabilidad. La primera sesión en la que no negó nada fue, según contó después, como arrancar un vendaje mal colocado, doloroso y necesario. La terapia de Carlos no fue rápida ni lineal. Pasó de la negación a la minimización, de la culpa fingida a la confrontación honesta de sus actos. Hubo momentos en que trató de mostrar arrepentimiento performativo, gestos que buscaban ganar crédito. Sin embargo, la exigencia del programa era clara. Arrepentimiento que no se traduce en comportamientos sostenibles no es prueba suficiente. Por eso, el seguimiento incluyó evaluaciones periódicas, grupos de hombres donde se trabajaban patrones de control y agresividad y supervisión por parte de la Iglesia para evitar cualquier manipulación comunitaria. A la vez, se le exigió a Carlos que tomara responsabilidades materiales, facilitar información sobre cuentas compartidas, participar en procesos de reparación cuando procediera y someterse a un plan de manutención que garantizaría el bienestar de las niñas mientras durara el proceso. Hubo inevitablemente resistencias. Amigos y familiares defendían su versión y en redes se produjo una campaña de desprestigio que buscó dibujar a Clara como instigadora. Fue doloroso, pero también una prueba que la comunidad soportó con protocolos claros. No entrar en enfrentamientos públicos, no exponer a las niñas, documentar y denunciar cuando las prácticas de acoso continuaron. En una ocasión, la intervención conjunta de la abogada y de la policía local evitó una tentativa de contacto no autorizada de Carlos. La intervención fue discreta, pero necesaria. Reafirmó que la protección no es algo simbólico, sino operativo. Con el paso de los meses, algo cambió en el tono de los encuentros. Los testimonios que antes estaban marcados por el miedo empezaron a alternarse con relatos de aprendizaje y con iniciativas de servicio. «No vine aquí para hacerme víctima eternamente», dijo Clara en una reunión con voz serena y con el temblor contenida de quien ha mirado al abismo y ha decidido volver. Empezó a formarse como facilitadora de puertas seguras, cursos de intervención comunitaria, talleres de escucha activa y una formación básica en acompañamiento emocional. Su voz, que antes solo pedía auxilio, se convirtió en una raíz que sostenía a otras. Hubo quien dijo que su presencia pública era arriesgada. Sin embargo, desde su perspectiva, la visibilidad era una forma de que otras supieran que había rutas posibles. La creación del grupo no quedó en lo local. El modelo, bien documentado y con resultados visibles, llamó la atención de otras iglesias y ONG. Se organizaron jornadas de formación a las que asistieron pastores y líderes de otras provincias. En esos encuentros se discutieron límites y responsabilidades, cómo acoger sin tomar el control, cómo articularse con servicios sociales y cómo evitar que la espiritualidad se convirtiese en una coartada para la violencia. Se empezó a hablar de un protocolo que pudiera servir de referencia a otras congregaciones. Lista de abogadas colaboradoras, pasos para garantizar alojamientos temporales, criterios para exigir arrepentimiento y planes de reparación por parte del agresor. La réplica fue tímida al principio, luego más extensa. El eco se movió por delegaciones, por seminarios de formación pastoral y por redes de apoyo a víctimas. Mientras la comunidad crecía en capacidad, Clara vivió un episodio que le marcaría profundamente, una audiencia en la que tuvo que relatar, con templanza, los años de erosión psicológica que había vivido. Lo que más le costó decir no fueron las humillaciones o los reproches. Lo que más le costó fue admitir que durante mucho tiempo se creyó responsable. Al terminar su intervención,
Una de las magistradas la miró con una mezcla de reconocimiento e intimidad y dijo algo que quedó grabado en la memoria de muchas. Su valentía no es espectáculo, es evidencia de que ha escogido la vida de sus hijas sobre la comodidad del silencio. Esas palabras llegaron a la prensa local y aunque la exposición trajo ruido, también se tradujo en mayor visibilidad de los recursos que la Iglesia y la comunidad ofrecían. El proceso con Carlos continuó. Llegaron momentos de confrontación legítima, audiencias técnicas, peritajes psicológicos, revisiones de medidas cautelares. En algunos pasajes, la interacción se volvió igualmente pública. Un acto de mediación, un encuentro en el que se discutía la posibilidad de visitas supervisadas. Fue en una de esas sesiones cuando emergió una verdad dolorosa. Las hijas, con la voz quebrada por la inmadurez de su dolor, pidieron mantener distancia hasta sentirse seguras. La escena fue un recordatorio de que la voluntad de un adulto no puede anular la necesidad de protección de un menor. El criterio que se impuso fue claro. Cualquier acercamiento estaría condicionado a la estabilidad demostrada por el agresor en terapia y a evaluaciones profesionales que garantizaran el bienestar de las niñas. Poco a poco, y con muchas reservas, comenzaron a aparecer indicios de cambio en Carlos. No eran gestos heroicos, sino hechos pequeños. Cumplía horarios de terapia, acudía a reuniones de rendición de cuentas, permitía la intervención de supervisores en sus contactos. La comunidad no lo celebró con exuberancia. Aprendieron a distinguir entre pasos sinceros y movimientos calculados. La comprobación venía del tiempo y de los frutos. ¿Había menos mensajes controladores? ¿Cedía parte de su control económico? Había disposición a la reparación. Cuando esas respuestas fueron mayoritariamente afirmativas y sostenidas, empezó a hablarse tímidamente de una posible reconciliación, pero siempre con condiciones estrictas. La propuesta que recibió Carlos no fue una vuelta a la normalidad. Fue un itinerario exigente, compromiso con terapia prolongada, participación en programas de control de impulsos y violencia, transparencia financiera, supervisión por parte de la Iglesia y la aceptación de un plan de visitas estrictamente regulado. Los acuerdos se plasmaron en documentos legales y en protocolos de la congregación. Clara no firmó por impulso, pidió garantías. Su medida de precaución se volvió ejemplo para muchos. No se confundía perdón con imprudencia. Un día clave fue la celebración de un encuentro comunitario en el que se reunieron voces diversas. Mujeres que habían atravesado experiencias similares, profesionales que habían trabajado en el caso y líderes que habían diseñado protocolos. No fue un acto triunfalista. Fue un balance y una advertencia. Se compartieron resultados. Cierto número de mujeres habían sido atendidas por puertas seguras. Se habían firmado acuerdos de cooperación con una ONG local y se había establecido un protocolo de actuación para líderes religiosos. Las cifras y los logros se presentaron con una nota de humildad y la aclaración de que todo dato debía ser verificado por quienes gestionaran el material final. El énfasis volvió a la prudencia. La Iglesia no era salvadora en sí misma, sino parte de una red de protección. A partir de ahí, la iniciativa se extendió a espacios más amplios. Se organizaron charlas en otras congregaciones, se llevaron seminarios a parroquias rurales y se firmaron convenios con servicios sociales municipales para agilizar recursos de emergencia. La multiplicación tuvo un efecto tangible. Mujeres que antes se resignaban a la vergüenza empezaron a encontrar rutas. La narrativa que antes determinaba el silencio fue contestada por otra que decía: «No estás sola, hay caminos y hay gente que se compromete con tu seguridad». En varios foros se defendió una idea central.
La obediencia a Dios que exige valentía no es una sumisión sin límites, sino una fidelidad que implica la defensa de la dignidad humana. En el plano personal, Clara fue adquiriendo una nueva mirada. No se veía ya como aquella mujer que se fue una noche con una Biblia apretada al pecho. Se veía como alguien que había tomado una decisión que había sido dolorosa y que, con el tiempo, había servido de abertura para otros. Su testimonio fue invitado en simposios, en emisoras locales y en encuentros de formación. No lo hacía por exposición, sino por convicción. Si una voz podía ayudar a otra a salir, valía la pena hablar. En una de esas intervenciones, con la mirada firme y el tono sereno, pronunció una frase que resonó en muchas salas. Obedecer a Dios a menudo cuesta, pero no es una obediencia que nos obligue a soportar el mal. Es una llamada a proteger la vida de los más vulnerables. La frase fue recogida y replicada por otras comunidades que buscaban un equilibrio entre misericordia y prudencia. El proceso de Carlos siguió, y aunque mostró avances, también quedó claro que la transformación no era lineal ni garantizada. En reuniones periódicas de rendición de cuentas, el equipo de la Iglesia, combinado con profesionales externos, evaluaba comportamientos, marcaba límites y solicitaba medidas correctoras cuando algo desviaba del compromiso. Hubo gestos de reparación pública y privada, actos para restituir parte del daño causado y disposiciones para garantizar la sostenibilidad del cambio. Controles financieros, cursos de paternidad responsable y trabajo voluntario supervisado. Nada de esto equivalía a borrón y cuenta nueva. Era, en palabras de la pastora Lidia, una construcción con cemento y con agua, firmeza y cuidado continuo. La tensión final que marcó el clímax de esta etapa no fue una escena espectacular, sino una decisión conjunta. La familia comenzó a explorar la posibilidad de encuentros supervisados y la participación de Carlos en la vida de las hijas de forma gradual y controlada. El primer encuentro fue breve y mediado por profesionales. No hubo declaraciones triunfales, hubo intento de normalidad marcado por protocolos, separación de zonas, tiempos acotados, presencia de una trabajadora social y la posibilidad de interrumpir la visita ante el menor signo de riesgo. Las niñas participaron con cautela. Después de ese primer encuentro, Isabela contó que había sido extraño, pero que había visto a su padre atento. Julia, en su inocencia, preguntó si podían tomar helado la próxima vez. Esos gestos pequeños fueron para todos tanto esperanza como evidencia de la complejidad de recomponer vínculos dañados. Con el paso del tiempo, según los profesionales que seguían el caso, surgieron frutos que pesaban: constancia en la terapia, cambios en la forma de comunicarse y la estabilización de las condiciones económicas. No fueron milagros instantáneos, sino resultados de procesos que combinaron justicia, seguimiento profesional y supervisión comunitaria. La reconciliación, cuando llegó, fue una decisión tomada con cautela y bajo supervisión. No fue la consecuencia de una sola jornada emotiva, sino la suma de pasos acreditados. El retorno a la convivencia no fue una fiesta ni una vuelta a la ignorancia. Fue un contrato ético firmado tanto en lo jurídico como en lo espiritual. Reglas claras sobre límites, mecanismos de protección, acompañamiento continuado y la libertad de Clara de decidir en cualquier momento lo que fuera mejor para ella y para las hijas. La Iglesia no celebró la vuelta como una victoria sobre la ley, sino como un proceso que, si se sostenía, podía dar lugar a una familia nueva, consciente de sus heridas y con herramientas para no repetir patrones. Desde su perspectiva, el perdón no borraba la necesidad de justicia, ni la exigencia de que el agresor hubiera traducido el arrepentimiento en cambios duraderos. La historia, entre tanto, ya no era solo un relato íntimo, se había convertido en una caja de herramientas que otras comunidades querían replicar.
pastores y pastoras comenzaron a discutir en mesas regionales cómo formar líderes que sepan acompañar sin suplir funciones profesionales, cómo articularse con los juzgados de violencia sobre la mujer y con servicios sociales sin perder la identidad eclesial. Surgieron alianzas con ONG y se impulsaron formaciones certificadas para personas voluntarias que atendían puertas seguras. La red creció en responsabilidad, protocolos compartidos, sistemas de derivación y un compromiso de transparencia. En la vida personal de Clara, hubo una universalización clara de su papel. De ser la persona que recibió ayuda, pasó a ser la que ofrecía ayuda. Fue formadora, acompañante y voz en foros. Lo hacía sin adornos, sin pensar que su vida había quedado intacta, pero convencida de que su obediencia valía porque había salvado a sus hijas y había dado inicio a algo mayor. En conversaciones privadas, confesaba que la fe que la sostuvo no fue una fe que garantiza comodidad, sino una fe que pide coraje. Y ahí volvía la línea que marcaba su decisión inicial. Si es para la iglesia, no vuelvas a casa. No fue una consigna de abandono, sino la elección que la condujo a proteger a su familia y a ser instrumento de protección para otras. El ministerio que nació de esa experiencia tuvo, con los años, un efecto más amplio. Influyó en la formación de líderes, en la política de acogida de otras congregaciones y en la conciencia pública sobre la necesidad de que las instituciones religiosas tengan protocolos claros. Se organizaron seminarios donde se presentó el manual de actuación y se promovieron cursos para que líderes supieran derivar a las víctimas a servicios profesionales. La Iglesia aprendió, quizás dolorosamente, que la compasión sin estructura puede resultar en improvisación peligrosa. El epílogo de la novela de la familia no fue un cierre de cuento, sino una continuidad esperanzadora. Clara, Carlos y las niñas continuaron caminando con límites y con supervisión. Hubo días buenos y días complicados. Las cicatrices no desaparecieron, pero la familia aprendió a vivir con ellas, a nombrarlas y a no esconderlas. Carlos continuó con terapia y con rendición de cuentas. Su transformación fue real en la medida en que se vio en actos sostenidos y no en promesas. Clara encontró nuevas formas de sostén y de expresión, y la Iglesia, por su lado, asumió con humildad el papel de comunidad que protege sin suplir. Al mirar atrás, la congregación reconoció que la valentía de una mujer no fue un gesto aislado, sino la chispa que encendió una obra mayor. La creación de una red que, con fallos y aciertos, procuraba proteger a las más vulnerables. Se reconoció también que la obediencia a Dios no es un mandato para someterse al mal, sino una llamada a la justicia y a la dignidad. La frase que había desencadenado todo, la de aquella noche, la de la llave y la Biblia, resonó en muchas bocas, ahora con nuevos matices. Obedecer a Dios puede costar la casa, la reputación o la comodidad, pero también puede abrir puertas que salvan vidas. Si el precio fue grande, el fruto fue mayor en otro sentido. Ministerios que surgieron, pastores que cambiaron su manera de actuar, mujeres que encontraron salida y un compromiso de colaboración entre creyentes y profesionales para proteger a la infancia. Las cifras de personas atendidas por los programas se recogieron con cautela y se compartieron solo como indicio de alcance, no como trofeo. El aprendizaje central quedó claro. Proteger exige prudencia, profesionalidad y compasión ordenada. Al terminar este relato, es necesario recordar que cada historia es única y que las soluciones no son fórmulas mágicas. Si conoces a alguien en riesgo, busca ayuda profesional y servicios especializados. Si este testimonio te ha tocado, compártelo para que otras mujeres sepan que no están solas y encuentren recursos.
En la descripción de este vídeo encontrarás enlaces y contactos de organizaciones y del ministerio que acompañó a Clara. Tómalos como una puerta posible hacia la seguridad y la recuperación. Comparte este testimonio para que llegue a quien lo necesita. A veces, una historia abre la posibilidad de que otra persona se atreva a vivir la obediencia que salva.